Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Ayer, al terminar el comentario aquí en Un Día con Ángel, le dije a usted que hablaríamos hoy acerca de este ambiente de violencia que, si bien no está generalizado en todo el país, si nos atuviéramos a lo que vemos en la televisión, escuchamos en la radio y leemos en los medios impresos, prácticamente es lo contrario. Es decir, el país está sumido en una vorágine de violencia, de delincuencia sin control. Pero no obstante que esta violencia se encuentra ubicada en un número definido de estados del país, como sería Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, y con algunos brotes en algunas partes, en algunos bolsones de otros estados, tal parece que los efectos que tiene esto son importantes. Hay un punto de quiebre quizá en lo que pasó hace 6 días, el viernes de la semana pasada, donde un grupo de delincuentes, en un incidente, si no confuso, al menos las diferentes versiones que se han dado por parte de uno de los funcionarios del área de seguridad, se generó más confusión que claridad, pero al final de cuentas quedó claro que un grupo de delincuentes que huían o iban por alguna carretera poseen un armamento ruso. Se habla de que estos lanzacohetes, yo no sé si siguiendo esta política del avestruz, que no queremos ver realmente dónde está la causa de los problemas y acusamos a los Estados Unidos de que es permitida la venta de armas en aquel país, vamos también a acusar al licenciado Vladimir Putin de estarle proporcionando a los carteles mexicanos o cárteles mexicanos armamento de uso exclusivo del ejército ruso para que lo usen aquí para derribar helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya sería el ridículo completo. Y no crea usted que sea raro encontrar o escuchar ahí algún funcionario que ya está pensando protestar ante el embajador ruso porque ese armamento está en manos hoy de grupos criminales en el país. Decía pues que esta vorágine de violencia, estos actos que algunos consideran más efectistas que efectivos, pero la verdad es que el poder de fuego, la capacidad logística y organizativa que tienen estos grupos ha llegado a un punto donde si el Estado mexicano nada hace, las cosas pudieran salirse aún más de control, si es que ahorita pudiéramos afirmar que están bajo control. En la celebración de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, se celebró hace 2 días el 153 aniversario, el aniversario número 153 de esa batalla, donde, como dijo el general Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se cubrieron de gloria. El discurso central a todas luces fue el que pronunció mi general secretario, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Yo no recuerdo un discurso donde haya habido o se hayan pronunciado, por un militar evidentemente, tantas frases con una contundencia que parece ser definitiva en contra de los criminales o de los delincuentes que pululan, como dije al principio, en varias regiones o varias entidades del país. Al margen de si uno considera efectivo el recurso oratorio en un país como el nuestro, valdría la pena cuestionarnos acerca de algunas de los conceptos emitidos por el secretario de la Defensa Nacional. ¿Quiénes son esos apátridas? ¿Quiénes son esas personas, esos cobardes que socavan prácticamente la lucha contra la delincuencia?
Si usted le rasca a esas expresiones, encontrará que el responsable prácticamente único de que el ejército o las Fuerzas Armadas no cuenten hoy con un estatuto jurídico acorde con la labor que desarrollan, dada la situación de riesgo que corre la estabilidad política y la seguridad nacional, son los que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión. Por otra parte, hay un retraso, un atraso evidente en cuestiones tecnológicas del Ejército Mexicano, de la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando uno ve que presumen unos avioncitos que parecen mosquitos, en ese momento dice uno, aquí hay alguien que interesadamente no quiere destinarle los recursos necesarios al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada, para que combatan de manera efectiva a los criminales. ¿Será acaso la Cámara de Diputados, que es, de acuerdo a la Constitución, la entidad del Estado mexicano, la institución del Estado mexicano que autoriza el presupuesto? Para autorizarlo no requiere la participación de la Cámara de Senadores, de ahí que el presupuesto de egresos de la Federación no sea una ley, sino es un decreto. Y por otro lado estaría la Secretaría de Hacienda, que es decir, el gobierno federal, en una actitud incomprensible a estas alturas, dada la gravedad de los problemas enfrentados, a otorgarle los recursos que requeriría el Ejército o las Fuerzas Armadas en general para modernizar todo su equipamiento, su armamento, fortalecer la organización institucional, mejores sueldos, mejores saberes, etcétera, para poder realizar con la efectividad requerida su tarea. Tenemos pues aquí dos elementos importantes. Primero, la parte jurídica, es decir, lo que subyace a la labor del Ejército, que el Congreso de la Unión se ha negado una y otra vez a adecuar el marco jurídico a la labor que realiza o que realizan las Fuerzas Armadas. Y segundo, la mezquindad presupuestal que inicia en la propuesta que hace el Ejecutivo Federal y aprueba la Cámara de Diputados. Veremos algo diferente ahora en este septiembre 8, cuando el gobierno federal envíe al Congreso de la Unión el paquete económico. Mi opinión personal es que no. Creo que en la medida en que no haya una cabal comprensión de amplios grupos sociales de la labor que realiza el Ejército, nada va a pasar. Usted lo puede ver cuando los granaderos en alguna de las manifestaciones someten a algunos de estos delincuentes, narquetos, anarquetos, punquetos o como quiera usted, o algunos de estos bandoleros de la CETEG o la CENTE, cuando los someten, ahí tiene usted un enjambre de visitadores o de inspectores de la Comisión de Derechos Humanos, tanto la nacional como la local, aquí en el Distrito Federal, y prestos están a protestar por el uso de la violencia y conculcación de derechos de los manifestantes. Pero ¿acaso dicen algo, no solo ellos, sino aquellos políticamente correctos que se desgarran las vestiduras al ver las escenas donde están sometiendo a estos delincuentes? ¿Dicen algo cuando son asesinados en condiciones brutales, las más de las veces, policías federales, hombres y mujeres, soldados, marinos, personal de la Fuerza Aérea Mexicana? ¿Por qué nada dicen? ¿Que la vida de un soldado que está luchando contra los narcotraficantes o contra grupos de delincuentes vale menos que la de un anarqueto? ¿Que la labor que realizan las Fuerzas Armadas para mantener la estabilidad política o contribuir a mantenerla y resguardar la seguridad nacional vale menos esta tarea que ante los gritos destemplados y las más de las veces incoherentes e inconexos de estos delincuentes, incluidos por supuesto los sedicentes maestros de la CENTE y la CETEG?
¿Valen menos aquella labor que realizan las Fuerzas Armadas que los actos violentos a todas luces donde destruyen propiedad pública y privada, donde destruyen instalaciones de particulares, donde se mofan de la autoridad, la golpean, donde asesinan impunemente a un modesto trabajador en una estación de servicio, una gasolinería? Y lo trágico de esto es que la sociedad nada dice al respecto. Como que sentimos así un gusto, órale, para que vean lo que se siente. Hay un trastocamiento, una tergiversación de valores cívicos en este país. Pero al final de cuentas, cuando ya le rasca uno a las posiciones de estas personas, tienen que aceptar, y lo hacen, de que la última barrera, la última línea de defensa en contra de estos grupos de delincuentes es el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas, para englobar el concepto general. Y entonces ellos van a decir, ay sí, que entre el ejército a poner orden. Sí, pero ¿qué dijiste tú en los últimos 10 años cuando veías que mataban, que asesinaban impunemente a los integrantes de las Fuerzas Armadas? Nada. Jamás protestaste, siempre estuviste del lado de los delincuentes, de los que destruían propiedad pública y privada, de los que violaban impunemente la ley. ¿Y qué hacían los funcionarios? Guardar un silencio cómplice donde toda la protección para estos, no, que el operativo vamos a encapsularlos y que no los roce nadie, y acá y por acá, y camínenle por acá, y tienen derecho a hacer esto y a esto. Pero ¿quién habla bien? ¿Quién se duele de la tragedia que representa hoy el dolor de centenas de familias, de lo que son las familias de los integrantes de las Fuerzas Armadas asesinados, haciendo una labor que no los beneficia a ellos, incluso les hace perder imagen que nos beneficia al resto de los mexicanos? Esa hipocresía social, esa corrección política perversa, es lo que también contribuye al estado de cosas que hay en el país. ¿Por qué no nos convertimos en apoyadores, en defensores de esa labor para contribuir, así fuere de una manera oral, vamos a ponerlo, para que las Fuerzas Armadas realicen esa labor con la confianza y el apoyo de millones y millones de mexicanos? ¿Y por qué no nos levantamos para condenar a esos delincuentes que en cada manifestación, no más falta que se orinen sobre el libro de la Constitución, que seguramente ya lo hacen frecuentemente? Muchas gracias por su atención. Espero que estas palabras algo le digan a usted y piense en esa actitud perversa, correcta políticamente, pero plagada de hipocresía social, que priva en muchos grupos de los intelectuales, de los democráticos, de los políticamente correctos. Gracias pues por su atención aquí con Un Día con Ángel y para Excelsior TV. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.